Sí llegué. Sale, viejillos. Entonces nos quedamos en la parte de las memorias. Ya nada más falta. No, más bien, perdón, las memorias no, en las tipos de entrada y salida. Ahí creo que más, sí, ahí nos quedamos. Vale, ahí nos quedamos, viejillos. Un rato ya, un ratito nomás y ya. Entonces nos quedamos ahí. Entonces, resumiendo, al momento que nosotros vamos y compramos los PLCs, pues casi les voy a decir que lo primero que vemos, pues ya vimos de la memoria y demás, sí, eso también se toma en cuenta, pero lo primero que vemos es el tipo de entradas y salidas que vamos a ocupar al momento de comprar el PLC. Porque si de aquí yo me equivoco, bueno, pues valió todo. Incluso el costo del PLC, pues varía de acuerdo al tipo de entradas. Eso sí les puedo decir. Más comunes, les digo, las 95, vamos a casi el 95% de los casos de automatizaciones ya de cualquier maquinaria actual es que tenga entradas digitales, entradas de 24 volts. A eso son las entradas digitales. Obviamente puede tener o no entradas analógicas y salidas a relé, son las más comunes. Sin embargo, para otras aplicaciones donde pues, se requiere, por ejemplo, ahí vimos PLCs que tienen control de movimiento para motores y demás. Para ese tipo de aplicaciones requerimos salidas de corriente directa, ¿sí? Salidas de CD, ¿sí? Y para esos casos, pues necesitamos forzosamente un PLC que tenga eso o comprar un módulo, ¿sí? Pero obviamente incrementa el costo, ¿sí? Son diferentes precios. Lo más común son relé y de hecho los que hay ahí en el laboratorio y los que pues tenemos nosotros son así. Entradas de 24, salidas a relé. Entonces ya aquí les he dicho yo que pues sobre todo la parte de la interfaz de entrada, ¿sí? Lo primero es, hay un filtro, ¿sí? Para evitar los ruidos y rebotes que pueda tener, por ejemplo, alguna entrada con un botón o con los sensores, ¿sí? Entonces, la entrada hace todo ese trabajo de filtrar, adaptar los niveles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque llegan 24, ¿sí? Las entradas digitales no son de 5 volts, son de 24, ese es el estándar, ¿sí? Y por esa razón incluso todas las fuentes son de 24 volts, ¿sí? Entonces ahí hacen toda la parte de la interfaz, se dedica a hacer toda esa parte, filtrar, adaptar, y si es necesario, codificar en este caso digital, a 5 volts, o alguna otra forma, la señal de entrada. Sí, esto para que la CPU pues, pueda trabajarla, si no, pues no. Entonces, y las salidas, pues al contrario, las encargan de decodificar pues, las señales digitales de 5 volts o de 3.3 que vienen de la CPU. Sí, y en este caso, amplificarlas. Si son salidas de corriente directa, pues hay que amplificarlas. Si son salidas de otro tipo, hay que adaptarlas, ¿sí? Sobre todo, esa es la función que tienen las interfaces de entrada y salida. Y ahí se ven en las tarjetas ven ahí la bola de relevadores y la bola de autoacopladores. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo tiene por dentro un PLC más o menos una interfaz de entrada. Entonces, les digo, resumiendo, antiguamente había PLCs que trabajaban a 48 volts, ya ahorita ya no se utilizan, ya no. Ahorita todo el estándar de voltaje es 24 volts, pero también podemos tener entradas, les digo, de corriente alterna, de 110 y 220. Y obviamente las estándares analógicos actuales es que si tiene convertibles analógico digital, el PLC, entonces trabajará en estos dos niveles. En este caso está de 0 a 10 volts o también puede ser de menos 10 a 10 volts, ¿sí? Todo ese rango.
Si es voltaje y si es corriente, pues el estándar más conocido que es 4 a 20 miliamperes. También lo traen. Esto ya es de cajón. Si tiene entradas analógicas. Y como salidas, relés. El relé de salida es el más común, el más barato y más flexible, puesto que puede alimentarse con cualquier tipo de, pues ahora sí que nivel de voltaje, hasta los 220 volts de corriente alterna lo soporta. También hay salidas muy específicas, ahorita vamos a ver, que son salidas de corriente alterna, de salida a triac o de salida a SCR, si existen. Ya no son tan usuales, si les digo. Sí existen, pero ya no son tan usuales. Hay PLCs que tienen salidas a triac, a salidas a relevador. Tiene ventajas y desventajas, claro que sí, tener este tipo de salidas, pero ya no son los más comunes, ¿sí? Ahorita vemos las ventajas que tiene, pues, usar este tipo de interfaces de salida, sobre todo en un PLC. Y también, como salida, pues puede haber salidas de colector abierto, salidas de corriente directa, o sea, salidas a transistor, vamos a decirlo así, salidas a transistor directo. No salidas de corriente directa como tal, sino salidas de transistor a transistor. Se le llama de colector abierto, que pueden trabajar pues con voltajes de colector emisor de 48 o de 24 volts. Y sobre todo, pues lo que también podemos tener son salidas analógicas en el mismo nivel, de menos 10 a 10 volts, de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. Estos son la señal del, vamos a decir, todo el abanico de tipos de entradas y tipos de salidas que puede haber en un PLC. No hay más, ¿sí? No hay más, compañeros. Otro tipo de interfaces, pues viene siendo ya interfaces de comunicación, como DeviceNet, Ethernet, Modbus. Son módulos externos que traen, pero no los traen los PLCs así como los micros chiquitos, no los tienen esas cosas. Entonces eso ya es esa parte. Lo normal es que yo me preocupe al comprar un PLC, pero me preocupe primero, pues, ¿por qué entradas? ¿Qué tipo de entradas y salidas quiero? Si yo veo la máquina, a ver, pues tiene relés, hay puros relés, entonces, pues me conviene, entonces yo creo que aquí salidas a relé también y entradas, pues, si se puede de 24, si no, pues entradas de corriente alterna, dependiendo, ¿sí? Sin embargo, casi se los digo que todo es mejor adaptarlo, no siempre, pero es mejor adaptarlo a ese estándar de entradas de 24 y salidas de relevador. Sin embargo, les digo, no es lo que podría hacerse en una empresa, sino que puede ser que les diga, no, vamos a comprar el que debe ser y ya. Sí se puede esto, entonces sí puede suceder. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. Ahora, hay otra clasificación incluso que pues se da en donde las entradas y salidas también se pueden clasificar dado su aislamiento. El aislamiento que tienen, casi se los digo, todos los PLC son octocopladores. Para prevenir si, por ejemplo, yo hago un corto en una entrada, por alguna razón hago una mala. De hecho, les voy a decir una cosa. Los PLCs, para que los quemen de una entrada, es bien difícil. Porque los PLCs pueden llegarles, o sea, depende de cómo estén conectados, pero los PLCs es bien difícil que quemarlos de la entrada porque soportan incluso, cortos no, pero sí soportan que los cambies de polaridad. Un poco soportan. Sin embargo, es bien difícil echarlos a perder. Pero bueno, sí se puede dar que se quemen entradas. Cuando se queman entradas, sobre todo es cuando, en este caso, ustedes alimentan a otros voltajes que no deben ser. Y es ahí donde pues queman las entradas. Sin embargo, pues obviamente si no, ahora sí que si no, si yo tomo en cuenta todo esto y conecto, no, ahí no voy a tener ningún problema, ¿eh? No voy a tener ningún problema en usar obviamente en usarlas, en este caso los PLCs para conectar sensores y actuadores. También, por ejemplo, hay unos interfaces de entrada que soportan pues puertos de serie o puerto paralelo. Ya esto ya está también muy en desuso. Ya esto está pues prácticamente
Pero bueno, se los muestro aquí porque sí también los hay. Desde los más viejitos, pues les va a tocar a lo mejor usar uno de los más viejitos y tiene puertos series, puertos paralelos, ¿sí? Y algunos módulos incluso pueden ser montados ahí, ahora sí que sobre el bastidor del PLC, algunos módulos, pero hay incluso PLCs o hay incluso módulos remotos. Hay módulos de entradas y salidas, de interfaz de entradas y salidas remotos, que ya ahorita ya, por ejemplo, se conectan por red. Y el PLC manda, a través de red, manda los estados que deben tener esa señal y salida. Eso es algo ya muy actual. Y por lo regular, pues, todos los PLCs modulares son pues, locales, son entradas y salidas, interfaz de entrada y salida locales a través de módulos que se le conectan al bastidor. Pero ya ahorita pues todo está avanzando y ya hay módulos que son, sí, que no están conectados a la CPU directamente, pero están conectados en red y funcionan. Entonces el ciclo de scan pues ya lo vimos. Y ahorita pues vamos a ver por dentro cómo está cada una de las interfaces. Entonces, normalmente se ve así, miren, más o menos se ve así. Un tipo, ahora sí que es un diagrama de bloques simplificado, porque pues obviamente, de hecho es bien difícil sacar un esquemático real, ¿sí? De un PLC por dentro, dado que pues obviamente el, están protegidos todos los diagramas, ¿no? No las compañías los comparten. Sin embargo, pues puede decirse que si vemos un diagrama de bloques de qué debe de tener mínimamente una interfaz, ya sea de corriente alterna o de corriente directa, porque puede ser de las dos, puede ser que soporte corriente alterna o puede ser que soporte corriente directa de 24 volts, tiene mínimamente todos estos elementos. Si es una entrada de corriente alterna, ¿sí? Obviamente necesita toda la electrónica necesaria para que la lógica llegue bien, en este caso al microprocesador. Por eso les digo yo, ya estos PLCs ya vienen, los PLCs en general vienen diseñados con todo lo necesario para que prácticamente yo no tenga que conectarle nada a la entrada, no tenga que adecuar nada en la entrada, ¿sí? Sino que prácticamente están diseñados para que todos los sensores que existen y todos los tipos de botones que existen se puedan conectar directamente a él. Ya tiene todo lo necesario a través de las interfaces de entrada. Entonces, si es un PLC de entrada alterna, fíjense, tiene que tener un puente rectificador, ¿sí? Ya adentro tiene sus resistencias, tiene todo. ¿Para qué? Pues para que si le meto 220 o 127, se transforme aquí en voltaje de corriente directa. O sea, se transforma en voltaje de corriente directa. Después de eso, ¿qué tiene que ir? Bueno, pues después de eso, ya que rectificó, infiltró, pues ahora sí hay un filtro de ruido y antirrebote. Si la entrada por alguna sola tiene un falso, tiene rebotes de picos, hay que quitarlos, eliminarlos. Entonces aquí hay un filtro especial, aquí no se ve, pero aquí hay un filtro, ¿sí? De bobinas, capacitores, para quitar ruidos y rebotes que tenga la entrada, ¿sí? Podemos decir que es esta parte de aquí, ¿sí? Que no sabemos qué hay ahí en el diseño. Sí, ya que quité el filtro de rebote, entonces viene la parte de detección de nivel de umbral. ¿Qué es lo que realmente está aquí de este bloque? Pues hay un regulador de voltaje. Hay un adaptador de niveles aquí, por eso se llama detección de nivel de umbral. ¿Qué es detección de nivel? Entonces lo que hace es detectar a este nivel, se fija que hay un zener, ¿sí? Y lo único que hace es detectar primero que el voltaje que yo haya metido realmente corresponda a 220 o a lo que es. Si detecta el nivel de umbral, o sea, superior a alguno determinado del diseño, pues aquí hay un regulador, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues manda a activar el octocoplador, ¿sí? Entonces el octocoplador ya lo manda a activar y obviamente, ¿sí? A la lógica del microprocesador está acá, entonces prácticamente le mando decir al micro, ¿sabes qué? O más bien le mando decir en este caso a la parte que se encarga de leer las interfaces y mandar los valores a la memoria imagen de las entradas y salidas, leerlo y pasarlo ahí. Leerlo y pasarlo ahí a la memoria imagen. Entonces, si yo por alguna razón hago una tontería acá y quemo algo, pues se va todo esto y lo mejor es que se va el autoaislador, ¿no? Se quema esto,
Por regular normalmente se quema, pues se puede quemar otras cosas, en el caso, por ejemplo, de algo de corriente alterna, porque es un voltaje muy grande, pero puede quemar el octoplacador. Obviamente, por ejemplo, el puente rectificador lo tienen las de corriente alterna, las de corriente directa no lo tienen, pero sí tiene el filtro ruido antirrebote, detección de nivel y obviamente, pues, aquí, si se fijan, por eso son más baratos los de corriente directa. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitan este elemento, o sea, necesitan menos electrónica en las interfaces de entrada y salida. Y esto, pues, propicia que, en este caso, propicia que sea más barato el PLC. Entonces, comprar un PLC de entradas de corriente alterna, pues sí tiene su ventaja de que pues, ya le meto 220, 110 y funciona. Pero la desventaja que tenemos es que va a ser más caro, ¿sí? Eso es. Ahora, bueno, me voy a ir a más, vámonos, estos son los tipos de conexión que hay. Por dentro, ahorita me voy a regresar porque esto lo voy a tocar más adelante. Hay dentro de las interfaces, dentro del PLC, ¿sí? Sí, entonces si vemos interfaces de salida, ¿cómo va a estar una interfaz de salida? Igual, tienen octocopladores en la mayoría, ¿sí? Y sobre todo, pues va a depender del tipo de salida que yo quiera, relevador, corriente directa, corriente alterna o salidas, en este caso de tipo TTL, o sea, tipo TTL que son 5 volts. De corriente directa significa que son de 24 volts. De corriente alterna, aquí puede caer ya sea salida transistor o salida triac. Perdón, salida a SCR o salida triac. Aquí puede caer salida a, ¿cómo se llama? A transistor o salida de 24 volts. Entonces, eso es lo que va a caer. Entonces, por dentro, ¿cómo estaría? Bueno, pues por dentro, si es una salida, de hecho, por eso también es más barato, una salida tipo relevador, es la más común. Por dentro, la CPU manda una señal al octocoplador y prácticamente, pues el octocoplador activa el relé y se acabó. O sea, la interfaz de entrada, de salida tipo relé es muy fácil. O sea, tiene muy pocos componentes. Por eso les digo, es más barato, ¿sí? Entonces, con el octocoplador, pues evita que, pues, si alguna razón de algo puedo meterle aquí más voltaje, 600 volts, alcance a pasar al relé, quema el octocoplador, pero no quema la parte de la CPU, ¿sí? Entonces, esto es pues, la ventaja que tiene las salidas a relevador. Las salidas a relevador, pues, obviamente son las que mayor voltaje soportan de aislamiento, hasta 600 volts. Sí, todo depende del relé, ¿no? Sí, sobre todo la cantidad de carga que me permite el PLC, ¿sí? Ahora, los relés, yo les voy a decir de una vez una cosa, los relés que tienen los PLCs no son relés grandes, son relés bien pequeñitos. Sí, soportan aislamientos de 600 volts, aislamientos, pero no corrientes, no grandes corrientes. A lo mucho, esto debe soportar, a lo mucho es de 1 amper, ¿sí? Ya más de 1 amper, puede quemarse pues el relé, porque el relé aquí es un filamento pequeñito, aquí en esta parte de aquí es un filamento, ese que está ahí. No soporta tanta corriente porque es un relé pequeño, ¿sí? Entonces 1 o 2 amperes a lo mucho, ya hasta 2 ya es mucho. Entonces yo sugiero aquí incluso después, si se llegan a usarlos, la sugerencia es pues, que la carga que se que se active con el relé de la salida del PLC, pues no sea mayor a eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que con estos relés, pues jamás puedo meter un motor. Olvídelo. O sea, con un motor de alterna jamás puedo usar con estos relés. Entonces, ¿para qué sirven estos relés? Pues para activar otras cargas, otros actuadores, ¿como qué? Pues como en este caso contactores. Contactores que a su vez van a arrancar motores. ¿Sí? Así es el proceso de uso. Entonces, miren, de salidas, lo que hay que aprender un poquito, bueno, ahorita me voy para allá a las salidas, ¿no? A los tipos de salida y cómo se conectan. Yo lo ahorita que quiero que vean es por dentro cómo se verían. Entonces, más o menos se ven así, ¿sí? Hay PLCs, eso sí, desde ahorita les digo, que hay PLCs que, dependiendo pues obviamente el diseño que haya, si son salidas a relevador, normalmente es raro, les digo, es raro que tengamos 2 bornes por cada salida. O sea, uno sería el común y el otro sería pues el que cierra.
¿sí? El switch. Pero es muy, vamos a decirlo así, no es muy común que se vea esto así. Se ve más que nada así como está en el otro. ¿Por qué? Pues porque normalmente pues obviamente implica tener más bornes, entonces más costo. Entonces lo que hacen los fabricantes es lo que le dicen, bueno, de 3 entradas que tienes de relevador, todas las voy a unir a un solo común, sale, y te lo pongo en un borne de salida. Entonces, cada bonche, haz de cuenta que hacen como de agrupaciones de relés. Cada agrupación le ponen un común, cada agrupación. Entonces, hay agrupaciones de 3 relés, de 4 relés. Es muy raro que se vea así. Pero bueno, sí lo puede haber con PLC. Sin embargo, implica, sobre todo, por ejemplo, cuáles están así, las del micro 800 y las el otro PLC que es el Siemens, el logo. Ese sí las tiene así, o sea, casi un borne, no hay un común, sino que cada uno tiene su propio común. Cada relé tiene su común conectado más bien a la salida del PLC, a los bornes de salida. Pero lo normal es que no sea así. Lo normal es que se tenga un común para varias entradas, ¿sí? Para varias entradas. Eso es lo normal. Entonces, así se vería por dentro el PLC, como si estuviera trabajando. Las salidas a relé, ¿sí? Ahora, ¿cómo se vería, por ejemplo, las salidas a TRIAC? Más o menos se verían así. Las salidas a TRIAC, vamos a, antes de llegar aquí, si me dicen ustedes qué ventajas y desventajas hay de salidas a relé. Primer ventaja, ¿sí? Soporte más aislamiento, más voltaje soportan, ¿sí? O sea, cargas de alto voltaje, más o menos. ¿Cuánto? Pues hay relés que soportan hasta 600 volts, ¿sí? Más corriente que cualquiera, sí, sí, pero no tanta, ¿sí? O sea, alrededor de 1 o 2 amperes máximo. Todo depende tenemos que ver la hoja de altos del PLC en las interfaces, como cuánto soporta cada salida. Pero la principal ventaja que tienen es que yo puedo conectarle cualquier tipo la carga puede ser de cualquier tipo de voltaje, voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna y de cualquier nivel. Entonces yo puedo conectarle ahora sí que dentro del área industrial cualquiera, hasta algo de 440 volts. No le pasa nada, alcanza mientras no pase la corriente que les digo, ¿sí? Entonces esas son las principales. Otra ventaja, pues barato de fabricar, ¿sí? Barato de fabricar. Y aparte que es barato de fabricar, les digo, si se daña, es muy barato de reemplazar. O sea, si alguna salida por alguna la llego a dañar, pues puedo reemplazar, abrir el PLC, reemplazar el relé dañado, ¿sí? Es barato, mantenimiento, ¿sí? Cosas que no nos gustan o desventajas, porque sí las tiene. Las desventajas es que yo no puedo activar cargas con alta velocidad. O sea, yo no puedo, los relés no son para que se estén switchando así rapidísimo, no. Se dañan rápidamente, se empiezan a quemar, ¿sí? Al momento que se cierra algo, pues se genera un arco, entonces empieza a quemar. Entonces, si yo, por ejemplo, el relé hago que se abra y se cierre rápidamente, ¿sí? Lo puedo desgastar mucho, muy rápido y pues se va a desgastar y ya no va a cerrar después. Voy a tener que volver a reemplazar, o sea, es como si lo hubiera quemado. Entonces, también no es tan rápido. Ahora sí que si quiero que una salida realmente, por ejemplo, generar trenes de pulsos con un relé, pues es una aberración, porque pues un tren de pulsos anda alrededor de pues, 1 kilohertz. Entonces, imagínense, 1 kilohertz jamás daría, es como si punto y fracción de milisegundo cerrara y abriera el relé, es imposible. Ya no alcanza esa velocidad. Entonces, para salidas de alta velocidad es imposible usar esto. Y vaya que son muy usadas ya ahora, ¿eh? Salidas de alta velocidad sí se requieren, ya en las aplicaciones de ahora. Aplicaciones como arrancar un motor, arrancar válvulas, no hay ningún problema. Cargas de baja velocidad, sin problemas, ¿sí? Entonces, ventajas, pues puedo meterle voltajes, incluso hasta corrientes puedo ahí, en el rango que les digo, sin problema. 12, 16, 32, cualquier voltaje, corriente directa, pues es un relé, ¿sí? No le pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, por eso le digo, lo más ocupado es eso, ¿sí? Para neumática, para válvulas, pues 24 volts, activar una válvula, pues una salida de relé, no necesito más. Salida, por ejemplo, para activar un contactor, igual. Yo al contactor le paso aquí la corriente hacia la bobina para activar el contactor y ya. El relé más bien energiza la bobina del contactor, cierra y echa a andar el motor.
sin problemas. Les digo, el relé también, incluso al ser esto mecánico, es más robusto, o sea, soporta más, hasta una sobrecarga la puede soportar sin que y sigue funcionando, ¿sí? Algo que pues con otras no, ¿sí? La desventaja, por ejemplo, vamos ahorita, desventaja otra de los relés, en este caso pues sería la velocidad, les digo. ¿Qué más? Pues otra desventaja es que pues esto, que pues tengo que adaptarme a que hay un solo común para varios, ¿sí? Y esto a lo mejor pues puede no ser bueno porque me dicen, bueno, es que yo necesito que esta entrada la tenga corriente directa y esta corriente alterna. No se puede, porque si aquí lo que le meta aquí, pues va a ser común para los tres. Entonces, a esas son las desventajas, ¿sí? Esas son las más, ahora sí que las desventajas de tener salidas a relé. Bueno, entonces, vámonos con las salidas de triac, ¿sí? O salidas de corriente alterna. Les digo, puede haber tanto salidas de corriente alterna triac o SCR. Las de SCR yo ya ni las he visto, ¿eh? De por sí también estos de salida de corriente alterna también ya ni las he visto, porque son más caros los PLCs, ¿sí? Y son más fáciles de que se quemen. Entonces, ahora sí que la primera desventaja es que son muy sensibles las señales de salida. Si aquí me paso de corriente, me paso de carga, se quema el SCR y órale. Ahí sí casi es abrir la tarjeta, desoldar el SCR y volver a soldar otro. Y debe ser del tipo del SCR porque si ya está la electrónica diseñada para ese tipo de SCR, no para otro, ¿sí? Entonces las corrientes del MT1, MT2 y compuerta ya están diseñadas ya a lo que necesita la interfaz. Entonces, en estas las ventajas, pues es que si yo quiero activar una señal de corriente alterna de alta velocidad, pues lo puedo generar con este. Sí, al ser un semiconductor es mucho más rápido que un relé. ¿Sí? Aquí sí puedo prácticamente aventarle hasta 1 kHz a la compuerta y lo soporta. O sea, soporta estar cerrando cargas rapidísimo y de corriente alterna. ¿Sí? Otra cosa es que todo, por ejemplo, se ve en MT1, MT2. Aquí también, el detalle aquí es que como son puras de salida de corriente alterna, pues aquí hay un solo común y se acabó. Y es la red de alimentación de CA. Aquí también, pues, podemos tener el inconveniente, por ejemplo, podemos decir, bueno, los triajas hasta cuánto soportan, 440 volts o 220, ya más de eso ya no puede, ¿no? Y entonces, eso es, también, pues, obviamente es un mínimo de voltaje, creo que, pues, para poder cerrar uno de estos, 60 volts, 60 por lo menos en el MT1 hacia MT2, 60 volts de corriente alterna para alcanzar a cerrarlo bien. Sí, entonces, desventajas son ventajas son, como ventajas, pues son alta velocidad, son sensibles a las salidas rapidísimos, ¿sí? Pues puedo contar cargas medianamente grandes porque pues ya un triac ahorita, pues, ¿qué será? Unos, dependiendo del amperaje, 3, 4, 6 amperes, un poquito más que los relés, pero no tanto, ¿sí? Desventajas, pues yo no puedo, por ejemplo, conectar corriente de continuo aquí, ¿sí? La corriente continua no funciona. O sea, cualquier carga de no puedo, ¿sí? Tiene que ser solo de corriente alterna. Desventajas, tengo también solo un común. No puedo tener varios comunes donde digo, pues este común es a 60 volts de corriente alterna, otros a 80 volts, no puedo. Todo es el mismo común y es el neutro. ¿Qué más como, pues podemos decirlo como ventajas? Pues son esas, alta velocidad. Aquí, la desventaja es que si hago un corto también, se va. Si hago un corto, se va. Si en el relé hago un corto, por lo más o menos soporta un poquito, les digo, pero sí es muy sensible a los cortos, a cualquier otro. Algunos tipos de PLCs traen alguna protección para cortos, pero no todos, ¿sí? ¿Qué desventaja habría en los SCRs? Acuérdense que si la derivada del voltaje respecto al tiempo es muy grande, se pueden disparar por sí solos, ¿sí? Sin necesidad de que el PLC los dispare, entonces pueden disparar, ¿sí? Se pueden disparar ya sea por demasiado voltaje entre MT1 y MT2 o por, ¿sí? Un cambio muy abrupto entre MT1 y MT2, ¿sí? Y se puede disparar por sí solo, ¿sí? Pueden tener snoopers para proteger las cargas, sí, lo deben de tener, pero si hay veces que estos son muy sensibles a los ruidos, si la carga es muy ruidosa,
por ejemplo, es una bobina o es una bobina con mucha inductancia, se va a estar disparando en falso, ¿sí? Entonces, esos inconvenientes hay que, bueno, está diseñado para que no se haga, pero bueno, si me paso y le meto algo así, pues ténganlo en cuenta que pues se va a comportar como con todos los efectos que tiene un TRIAC. Algunos están protegidos para cortos, otros no, ¿sí? Entonces, todos ellos, de hecho, para activarse la compuerta de la CPU, pues tienen autoacopladores. Entonces, aquí pues me echaré a el SSR y el autoacoplador a lo mejor, pero los MOC, los demás MOC 3011, 4011, de ese tipo son los que traen. De montaje superficial, no crean que ni siquiera de los grandes. Hay que saber cambiar. En estos casos, chips de montaje superficial para que funcione aquí. Entonces, estos son los inconvenientes de tener salidas a TRIAC, ¿sí? Y les digo, todas las partes negativas que tiene un TRIAC lo tiene aquí, lo mismo, ¿sí? Pero bueno, existen, le digo, ya no son muy comunes, pero sí existen ese tipo. Por ejemplo, así se vería por dentro, en donde aquí está el octocoplador, aquí está la parte de pues, lo que viene del CPU, el octocoplador, el MOC 3011. Sí, normalmente estos tipos de acopladores son octocopladores con cruce por cero, para que pues mantengan la carga, si no, imagínense, pues con un disparo, pues nada más pasa la mitad y de la onda y se apaga la carga, no. Estos son de cruce por cero para que se esté disparando continuamente en este caso el TRIAC. Aquí está la red Snubber y aquí está ¿cómo se llama este diodo? No, ahí se va el nombre. DIAC, ¿sí? Creo que no, ni es un DIAC, creo que es un circuito regular de protección aquí para evitar si se me paso de voltaje o me paso de corriente, pues se vaya esta cosa y no le llega acá. Pero aquí está un red Snubber para evitar picos sobre todo de inductancias, y aquí, sobre todo si con arranco cargas inductivas, es un hecho que va a haber. Yo casi les digo que ni es conveniente, ¿eh? Incluso si yo, por ejemplo, con esto me atrevo a meterle muchas válvulas, electroválvulas, yo puedo tener problemas. Sí, que está diseñado para ello, sí, pero pues si yo le meto, por ejemplo, una válvula grandota, de esas grandotas, una electroválvula grande, que son de esas como para hidráulica, que tiene una bobina grande, que tiene inductancia grande, puede ser que no soporta la red Snubber y genere que el TRIAC se cierre por sí solo, ¿sí? Y se va a prender en falso, entonces no es tan conveniente. Ahí sí ya casi es con relés, ¿eh? Por eso les digo, los relés son más ocupados. Entonces aquí ya les resumí ventajas y desventajas de entre corriente alterna y salidas a relé. Ventajas, pues obviamente las de corriente alterna, mayor rapidez, ya les dije. No hay desgaste mecánico, también me faltó esa, no hay desgaste. Los relés sí lo tienen, ¿sí? Al cierre de paso de tensión y apertura del paso de corriente, no hay perturbaciones en eso, sí. Todos los semiconductores, pues no hay chispas, o sea, no hay chispas, no hay nada, no hay ahora sí que no hay ni siquiera, ¿qué ventajas hay en el SSR? Pues que no hay nada de eso, ¿sí? No hay desgaste ni nada. Y sobre todo también el tamaño de los SSR son pequeñitos y los relés son más grandes. Entonces, les digo, perturbaciones, pues eso sí, son más susceptibles a perturbaciones en este caso la electrónica es todo sólida, con los TRIACs. Sensibles a ruidos también son más sensibles. Como desventajas, aquí están, sensibles a las sobrecargas, sensibles a las perturbaciones, a los ruidos, sensibles a las caídas de estado de tensión. ¿Por qué? Porque el relé, pues es un switch, prácticamente la caída de tensión es nula, pero estos no son los switches ideales, sino son switches semiconductores, entonces cae en voltaje, entonces les cae. ¿Cuánto les cae? Pues por unos 2 volts, de los 210, 110 por lo menos 2 volts, si caen entre MT1 y MT2, entonces, ¿qué generan? Disipación, o sea, se calientan, generan disipación, ¿sí? Entonces, generan también corrientes de fugas en estado bloqueado, es lo que les comento, que se pueden cerrar por sí solos. Ya incluso cuando pues, o sea, han tenido un desgaste muy grande del semiconductor, se puede tener fugas entre MT1 y MT2 y se puede cerrar con cualquier cosa.
Ya les comenté, disipan más potencia, ¿sí? Otra también que les dije, menor flexibilidad para mezclarizar varias tensiones, no lo puedo hacer. Estoy obligado a usar 110 o incluso ahí nos marca desde 80 hacia arriba, creo yo, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces solo para ciertos márgenes de tensión, te dice ahí nada más es para 80 a 110 o hasta 220, ya. 440 no, entonces tienes que comprar otro tipo de PLC con otra interfaz. Esas son las desventajas, compañeros. Obviamente hay más desventajas, sí, pero por esa razón les digo, la salida relé es la más ocupada. Ahora, este otro, que es la salida de corriente directa, compañeros, estas son las salidas a transistor. Salidas de corriente directa, pero tipo transistor, porque les dije que hay de tipo transistor y de tipo de 24, sí. Bueno, pues aquí le voy a dejar y ya, nos vemos el lunes para acabar esta parte y nos vamos ahora sí al examen y en este caso voy a enseñarles a hacer las conexiones, tipo de conexiones que hay y todo para hacer las conexiones en los PLCs. Ya casi acabo esta parte, ya casi acabo toda la teoría y nos vamos ahora sí a hacer las conexiones. Entonces, pues aquí le dejamos, viejillos. Gracias, profe. Hasta lunes. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego.